hay que sacar la cámara, nos están pidiendo justamente del Poder Judicial, salgamos por acá. Ustedes se pueden conectar probablemente a la señal, nos están pidiendo, de hecho, nosotros fuimos la última cámara en salir, estamos todos los medios acá, y van a poder conectarse evidentemente, póngame el tipo de acá si quieres. ¿Ahí? ¿Está bien? Obviamente lo dicho. Ustedes van a conectarse a la señal, ¿no? Esta cámara frontal que está justamente al lado del magistrado. Nos pidieron un volumen bajo, la verdad, porque hay más audiencia. Y el día de ayer, de hecho, había mucha bulla al interior. Así que por eso hoy día las condiciones fueron distintas. A ver, explicarles algo. De repente puede ser muy complicado para la gente ver esto, lo de los montos. Pero para que ustedes se hagan una idea, hay un personaje que se llama Harold Pizarro, ¿ok? Que yo les comenté, es el dueño de una casa de cambio. Harold Pizarro es justamente el dueño de una casa de cambio que ya había sido investigado por una causa que se llamaba el Rey Midas, que era como a través de lingotes de oro traficaban oro y lavaban dinero. Sí. Ya, entonces, ¿se acuerdan? Ya, perfecto. Los abogados que defendieron a Harold Pizarro, que fue sobreseído, exactamente, bueno, y que fue sobreseído en ese caso, los abogados en ese caso son abogados implicados en esta causa, que están detenidos. Por ejemplo, el señor Lagos, Eduardo Lagos. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que se le habría pagado al señor Lagos 198 millones de pesos justamente por la causa en donde se vota a favor de esta empresa, en contra de Codelco. ¿Cuánto, perdón? Al pagarle esa plata, 198 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace el señor Lagos? Es sacar 70 millones de pesos y se los deposita a la cuenta del hijo del señor Pizarro, el hijo de la casa, del dueño de la casa de cambio. Y le pide que lo cambie en dólares. El señor Pizarro toma este monto, 70 millones de pesos, y los cambia en dólares. Al día siguiente le dice, salió todo ok, y están los audios. Está todo ok, te tengo billetes nuevecitos. Eso es lo que dice el audio. Pesca una caja de cartón y va hasta la oficina de Vargas a reunirse con Vargas y con Lagos, los dos abogados. Los dos implicados, claro, y los dos implicados en esta causa. Entrega esta caja, se reúnen, todo esto fue georreferenciado por los teléfonos, y luego el celular del señor Migueles, el día siguiente, aparece en la misma oficina. Se supone que justo para recoger el dinero que termina en Argentina sobre la cama. No sé si se entiende. Sí. Esa es la cadena. De ahí vienen esos fajos de billetes. De ahí vendrían esos fajos de billetes. Exacto, por eso para la Fiscalía... Exacto, por eso para la Fiscalía esa es la prueba clave, que ahí está el dinero, estos 70 millones de pesos que finalmente habrían sacado de los 198 en total. Claro, la ruta de esos dólares que llegaron a Argentina antes de ser cambiados, ¿de dónde venían? Sigue existiendo el siguiente problema. Exacto. Y esto ya lo conversé y yo creo que Claudio es de esta misma tesis. Esto sigue relacionando directamente a Migueles, a los Vargas, pero no necesariamente o con la contundencia que la Fiscalía requiere para probar su autoría a Ángela Vivanco. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? La Fiscalía empieza a entregar otros detalles para intentar probar que la destinataria final de este dinero en efectivo era Ángela Vivanco. Y ahí hay un testimonio que es clave. El testimonio del secretario personal de Ángela Vivanco. ¿Y qué es lo que le dice él a la Fiscalía? Funcionario público, ¿no? Que a la Fiscalía le parece llamativo. Él dice, mire, yo en mi calidad de secretario personal de la magistrado recibía dinero en efectivo y le pagaba sus cuentas. Entre ellas, por ejemplo, hay un pago muy curioso para la Fiscalía, que es que las tarjetas de crédito, tanto el cupo nacional como el internacional de Ángela Vivanco, se pagaban en efectivo y por caja. Teniendo, y lo que dice la Fiscalía es, si Ángela Vivanco recibía su sueldo en su cuenta bancaria, ¿por qué no paga la tarjeta de crédito directamente desde la cuenta bancaria? ¿Cómo llegaban esas platas supuestamente al secretario? El secretario dice que a Ángela Vivanco le pasaba tanto pesos chilenos como dólares para los pagos de estas cuentas. Y hay una distinción clave. Porque no le pasaba plata en efectivo para todo. La plata para hacer el supermercado, porque lo tenía básicamente de junior de todas sus cosas, que era lunes, miércoles y viernes, sí se la transfería a su cuenta bancaria. Esa plata sí iba por el sistema bancario, pero para pagar cuentas y sobre todo los cupos de las tarjetas de crédito se pagaban en efectivo y por caja. Claudio, ¿por qué esa interpretación? A ver, dale porque uno se pierde. A ver, en la medida que la Fiscalía entienda que esta audiencia de formalización es en contra de Migueles y no en contra de Vivanco, yo creo que está cometiendo un grave error estratégico. ¿Cómo así? ¿Tiene que pasar por Migueles? Sí tiene que pasar por Migueles. La cuestión es que tiene que llegar a Vivanco y tiene que acreditar que estos eslabones están unidos. Las fotos de los fajos de billetes, de los aros, de las reuniones, de las fiestas, por favor, eso no acredita un ilícito. Le ponen color al tema, pero no acredita ningún delito. A ver, Nacho, Anita,
José María, les planteo lo siguiente. Enójate, Claudio. Para probar una infidelidad, ¿ustedes lo van a probar con un almuerzo, con una foto en un restaurante? Sí. No. A ver, Es parte si de la si yo tengo duda de que fulanito anda con no sé quién y de repente los pillan en el no sé qué, uno dice... En un restaurante. Pero no es delito eso. No es delito. No. Claro. No es delito. No es, hay ¿Sería pruebas. divorcio culposo o no? No está acreditando la infidelidad, no sirve eso como prueba para un divorcio No, tiene que haber culposo. beso. Por Tiene eso que te haber digo. muchas otras cosas, tiene que haber voluntad, tiene que haber otros temas. Anita otra tiene más prueba. expertise en este caso. No es infidelidad. Pero... Te la dejé rebotando. Pero mira. ¿Viste? Y eso no comenté lo de ayer, Pero mira, y pasó eso que piola. somos amigos. Oye, se me olvidó lo que iba a decir. Pero ¿cómo ya? Espérate, en este caso, entonces, no es suficiente la foto para probar nada. No. Es que no hay nada para probar nada, solamente testimonios. ¿Por qué? Oye, ¿sabes qué? La señora Vivanco fue a la oficina de Mario Vargas a buscar 15 millones, $15,000, se me olvidó. $15,000. $15,000 fue. No, mi peluquera está a 300 metros. Yo estaba en la peluquera. O sea, Y la no peluquera hay- presta testimonio Y y, consigue. ratifica que ella se corta el pelo ese día. Y que le paguen efectivo, además. Ya, Rodrigo Rodri. está llamando. El 14 de marzo de No, 2024. no alcancé a escuchar, pero Sí, tirar una pregunta. vamos pero contigo, dale en vivo No, nomás. no alcancé a escuchar, perdón. Ya, bueno, ya ustedes están observando lo que está ocurriendo adentro. La verdad es que la cantidad de especulación sobre este caso ha hecho que un montón de abogados me esté escribiendo ahora respecto de, claro, cuáles son estas relaciones que tienen entre Vargas, sus fiestas al interior de la casa y finalmente esta triangulación de dineros, por así decirlo. A ver, la figura del señor Pizarro y el señor Lago aquí son claves. ¿Por qué? Porque el señor Lago ha declarado también. Y el señor Pizarro ya tiene una causa en la que fue investigado y sobreseído. En ese caso, evidentemente, claro, el abogado lo defendió, pero ahora están los dos implicados en la misma causa. Hay que probar, como dice Claudio muy bien, cuál es el nexo entre los dos. Y hasta ahora lo que hay, al menos, y de hecho el abogado Valladares lo dijo muy bien, son unos aros sobre la cama. Los Esto blancos. parece de película CSI. Sí. Exactamente. Unos aros blancos y una carcasa de celular. Eso la instala en Buenos Aires junto con el señor Migueles. La georreferencia. Al lado de ese fajo de dineros. Claro. Pero es casi de CSI. De verdad que me parece sorprendente cómo se está configurando este caso. El riesgo para la fiscalía es alto. Porque necesita demostrar lavado de dinero y cohecho. Y yo les dije ayer. Varios abogados me escriben y me dicen: el lavado de dinero va a estar difícil de probar. Porque hay que seguir la ruta. Y hay que involucrarla a ella con los dineros del señor Migueles. Tengo una Tú lo pregunta. decías muy bien. Está Tengo difícil. una pregunta. Esto me huele mal. ¿Por qué es que la Vivanco va a dejar sus aros al lado de los fajos, al lado de un pasaporte, entre medio de una foto? ¿No será que el señor Migueles los puso ahí y usa su parentesco con Vivanco para hacer negocios con estos abogados de la plaza que pagarían soborno, que harían cohecho? Es que, a ver, son todas preguntas que tiene que contestar la Fiscalía. ¿Cuál es el sentido que le da a los aros? Las personas, insisto, pueden tener excentricidades, gustos especiales con el dinero, con las joyas. Pero eso no necesariamente los constituyen delincuentes. Y eso es lo que tiene el estándar de prueba para este tipo de delitos. Y yo creo que los colegas le deben estar diciendo muy bien a Rodrigo. El estándar probatorio para este tipo de delitos Es alto. es muy riguroso. Sí, es es alto. muy riguroso. Claro. Porque tienes que probar no solamente un eslabón de la cadena, tienes que probar la ruta completa del lavado Si activo. acreditan, Claudio, que ya los aros son de la ex magistrada. ¿Qué se acredita ahí? Lavado activo y cohecho. Solamente porque los aros eran de ella y están en la foto. No, a ver, Ahora- tienes que acreditar, José María tiene un punto. ella recibió el dinero, no que disfrutó. Ella puede haber disfrutado del dinero de su pareja, pero no necesariamente iba para ella. Exacto. Entonces, a ver, insisto, tenemos jurisprudencia también y relativamente cercana. ¿Qué pasó, Rodrigo? Y ahí yo creo que tú puedes tener mejor memoria que yo. ¿Qué pasó con el ex comandante en jefe del ejército? El señor a de los propósito anillos. de lavado de activos. El señor de los anillos. ¿Qué pasó? Claro, bueno, la verdad es que ahí fue difícil justamente comprobar aquello. A ver, estamos hablando de lavado de activos, no recuerdo bien el detalle o a qué te quieres referir, me pillaste la verdad con esta pregunta, pero el señor de los anillos estamos hablando justamente por su afición a los automóviles Audi, y era finalmente de esta manera, claro, era de esta manera en donde se trataba de demostrar, al menos de parte de la Fiscalía, que había percibido ingresos fuera de sus ingresos habituales,
justamente por el concepto de la ley reservada que le permitía los accesos a estos recursos. Y muchos Pero imputados... me pillaste, Claudio, no sé a qué Rodrigo, detalle muchos de ese caso en imputados específico me quedaron querés apuntar. Ahora, Ya. Claudio, Nacho, claro, Anita, Rodrigo, si la prueba más importante de la Fiscalía son estos fajos de billetes... mala señal Es que malo. Ojo, no son fajos de billetes chilenos. Son fajos de billetes pero ojo. Argentina, año 2023. Altísima inflación, denominaciones, 1.000 pesos. Recordemos que en ese tiempo Argentina no tenía ni siquiera billete de 10.000 pesos argentinos. Entonces pasaba Mira. que tú ibas a Argentina con $1.000 para estar una semana, por ejemplo, y salías con así el fajo de billetes Sí, porque no la existían mochila. Se denominaciones. estimó. Era como se ir a estimó Venezuela. cuánto dinero era. Rodrigo, A ver, espérate, Rodrigo, ¿cuánta Sí, se plata estimó era cuánto según la dinero foto? era. Cuenta. Con las fotografías se hizo un peritaje. Y este peritaje lo que arroja es que sería al menos $3.000, es decir, cerca de 3 millones de pesos. No es una gran cifra. No. Se ve abultado, pero para la defensa no es una gran cifra, pensando en los montos que estamos hablando. para la cerca de vida 200 y el millones de pesos, estándar. 100 millones de pesos. Y una magistrada, ¿cuánto gana una magistrada de la Corte Suprema, Claudio? Es una buena pregunta. Yo creo que debe andar por los 10 millones de pesos. Ya, por eso, Claro. 10 millones de pesos. Que vaya una semana a Buenos Aires Con con 3 asignación. millones tampoco les da la connotación. Te creo fueran 50 millones por un Claro. fin de A semana. ver, para- 3.000. A ver, O los esa ca- $15.000 que esa supuestamente cantidad de recibió. peso argentino, insisto. Por favor, o sea, no son millones y millones de Por eso pesos. digo, a lo Estamos mejor, hablando fíjate de que es un buen fin de semana en Buenos Aires con buenos restaurantes y buenas compras. no, y tremendo buenos fin de hoteles. semana, porque en ese entonces era más barato todo. Mira, pero por eso digo, ayer nos decía la Carola Acuña que está súper confirmado que ella nunca ha visto a Migueles, a su pareja que está en prisión preventiva. Y también es una posibilidad, cabe la posibilidad de que Migueles se aprovechase de su convivencia, su nexo con Ángela Vivanco y ofreciese la justicia, la venta de la ser. justicia. Ya, pero es que ahí hay un detalle. Eso sería defendible en la medida que los fallos no hayan sido Coherentes con tan lo que se atípicos, pregunta. Claro. tan atípicos para la jurisprudencia que tenía sentada en esta materia en la Corte Suprema. Atípicos porque en el caso de Codelco ya las instancias inferiores habían fallado porque a tú favor de tenías un Codelco. fallo en primera instancia a favor de Codelco, en segunda instancia a favor de Codelco, con jurisprudencia sentada en el pasado, además, en otras causas similares a esta, y en tercera instancia, no en uno, sino que en múltiples fallos se sienta una nueva jurisprudencia y se cambia Claro, el pero- resultado de las primeras Ya, no se va a instancias. sospechar. Me voy a parar Entonces, porque esta cuestión me va. El dinero de Migueles, si Migueles hubiese ofrecido esto fanfarroneando de su señora, solo se consuma ese acto en la medida que el fallo sea acorde a lo que Migueles había ofrecido. Por eso le generaba dudas, por eso ellos decían, no sé si será tan así, Pero porque no ya es- hubo un fallo, pero no sé. Claudio, ¿no es una mala señal que esto se empieza a meter como prueba, esto de los aros y la plata arriba de la cama? Me parece que tiene que haber mucha... Me parece que tienen que haber pruebas con Nacho. mucho más sólidas que un aro, que el fajo de Estoy billete con arriba de la Nacho. cama. Me parece que aquí tienen que haber pruebas del delito base, que es cohecho, para llegar al lavado de activos. E insisto en lo que conversábamos con Rodrigo. El excomandante Fuente Alba fue absuelto no solamente por el delito base, sino también por el lavado de activos. Él y su esposa. Porque el estándar probatorio es Claro. mucho más que un fajo de billetes, es mucho más que una reunión social. No una cosa tan Es muy doméstica. alto. No es una cosa tan doméstica. Bien el punto. Rodrigo. Exacto. Sí, por eso finalmente lo que creen es que cohecho pudiese ser el delito, ¿no? Por el cual está más afianzada el argumento de la Fiscalía. Y el lavado de activos está muy difícil, la verdad. Ahora, les voy a plantear otra inquietud. Ustedes ven, ¿qué les parece? ¿Será posible que la señora Vivanco haya ido ese día a la peluquería para utilizar justamente su peluquera como chivo expiatorio, en donde también le pagan efectivo por lo demás, para decir, yo estaba acá ese día y nunca fui a la oficina del señor Vargas? Claro. O sea, no, es que no sé dónde estaba cerca la peluquería de la oficina. 300 metros. No, de la oficina de la Sí, ministra está cerca. Vivanco. Ah, no de su Vargas. oficina. Estaba cerca la peluquería de la ministra Sí. Vivanco, de la oficina de ella. Entiendo que sí. Tiene el sentido. Los abogados, ¿dónde trabajan? Todos choclonados, al lado, en el centro hay algunos que tienen... Más puro aún, Sí, Nacho, esto pensando que la georreferenciación fue por triangulación de antenas, no por GPS. Ya, otra Por punto. tanto, no es Claro. No es tan exacta. exacta. Si tú me dices que a la señora peluquera, que coincide el testimonio de ella con la ministra Vivanco, le pagó 400 lucas por el brushing, y mira que llama la atención, pero si le pagó el precio del brushing, no sé cuánto cuesta.
20 lucas. Ya 20 lucas, bien caro tu brushing, pero por lo demás. No tampoco alerta nada. No soy quien Claudio yo para- tampoco no sabe soy- por no soy razones quien lógicas. yo para hablar de eso. Nadie. Sí, No tengo aquí autoridad vamos a entrar moral. en detalle. Claro, pero 20 lucas bien caro. Pero ahí llamaría la atención, ¿no, Claudio? Ah, insisto, me parece que el caso Fuente Alba nos da muchas luces respecto a cuál es el estándar probatorio de un lavado de activos. En el lavado de activos no solamente yo tengo que acreditar que yo recibí dineros, sino tengo que recibir cuál fue la ruta del dinero. Por ejemplo, hoy día en la formalización de la investigación, la Fiscalía nos va a acompañar informes del Servicio de Impuestos Internos de Migueles y de Vivanco, por ejemplo, debiera. Porque en el caso de Fuente Alba se elaboró y se empezó a trabajar sobre patrones de gasto personal, estilos de vida y patrimonio anterior de los acusados. Y no se pudo llegar sí, a se la enriquecieron, decís tú. Claro, no se cuando pudo entraste, llegar ¿con cuánto a la saliste? conclusión de que los patrones de gasto y el estilo de vida que tenían antes y después de la supuesta comisión de esos delitos había cambiado. Se habían seguido comportando de la misma forma. Entonces, si hablamos de que Vivanco y Migueles tenían un patrón de comportamiento social, estilos de gasto, estilos de vida, que se mantuvo posteriormente, antes incluso de que ella fuera ministra de la Corte Suprema, ¿dónde está el lavado de activos? Entonces son todas preguntas, no porque yo estoy asumiendo una labor de defensa, No, son todas preguntas que uno debiera hacerse hoy día en términos de ver si se está cumpliendo un estándar Mi mínimo. punto es que hemos visto juicios por la tele, por la radio, por años, con hartas pruebas y las fotos y los fajos, y finalmente salen todos inocentes. Vimos el caso de las platas políticas, acuérdate. ¿Hay alguno preso? Es que ahí, Nacho, tenemos que hacer una distinción. ¿Qué? El estándar que tiene que alcanzar la Fiscalía en la formalización para ser coherente con la medida cautelar que están solicitando, que en este caso es la prisión preventiva, es uno, y otro distinto es el estándar que va a tener que alcanzar en el juicio, ¿no es cierto? Más Donde pruebas. tiene que hacerle a los jueces la idea fuera de toda duda razonable de que los ilícitos que se imputan se habrían cometido, ¿no es cierto? Pero acá el estándar es más bajo. La pregunta es si aun cuando el estándar es bajo, la Fiscalía está logrando ese mínimo estándar para lograr una Seguir medida adelante. cautelar. Para lograr recién una Y prisión da la preventiva. impresión que al menos hasta ahora, al menos lo que hemos visto, en un caso, y aquí quiero poner otro tema sobre la mesa, que ver. tiene que ver con la relevancia pública de este caso. Yo no sé, me decía ayer un abogado, yo no sé honestamente si la persona sentada ahí fuera otro ciudadano, no una ex ministra de la Corte Suprema, por otro caso donde se imputa cohecho y lavado activo, yo no sé, me decía él, si con estas pruebas caería la prisión preventiva. Claro, y uno dice, después de todo lo que estamos viendo ahora, si aquí no pasara nada, la señal es al revés, pues, Claudio, ¿no? Ahora, también hay otro tema que me llamó la atención, el tema del fajo, ¿cierto? Que uno dice, si se filtra esto, ojalá que las pruebas sean más contundentes. Mejores, claro. Pero también hay otro tema que tiene que ver con unos lingotes, Ana María. Y que Rodrigo también lo explicaba súper bien, porque finalmente el oro, que quizá puede dejar menos rastro, pregunto yo, Rodrigo, que los billetes, que los fajos. Ajá. Porque cuando entendimos que todo este caso Claro. tiene un entramado que tiene que ver con el supuesto rey del oro, con Harold Vilches, tú dices, esto va más allá, Rodrigo. Esto va mucho más allá. Claro, pero en este caso, al menos lo que ha hablado la Fiscalía son montos en efectivo, son depósitos en efectivo. A ver, para que tú te hagas una idea, hay varios montos que se están siguiendo la ruta, principalmente dinero efectivo. No se ha hablado de lingotes de oro, ¿ok? Estamos hablando de un sujeto, Harold Pizarro, investigado en un caso por lingotes de oro, por tráfico de oro y lavado de activos. Bueno, en este caso se habla de dinero en efectivo. ¿Qué es lo que ocurre? Son distintos montos que son traspasados en distintas manos, para que tú te hagas una idea. A ver, tenemos arriba nosotros, ¿verdad? Este matrimonio, pareja o como usted lo quiere llamar. Bueno, finalmente entonces está la señora Vivanco, está el señor Migueles, que ya está en prisión, la señora Vivanco enfrentando la justicia ahora, y el señor Lagos. El señor Lagos tiene transferencias distintas, en distintas fechas, con Harold Pizarro. Harold Pizarro, el dueño de esta empresa de cambio de oro, ¿verdad? El señor exactamente, una casa de cambio, pero principalmente dedicada al oro. El señor Pizarro realiza transferencias al señor Migueles, al señor, es que aquí hay involucrados hasta conservadores, por eso, mira, te lo voy a leer para que les quede más claro. Ya, a ver, nosotros tenemos transferencias del señor Lagos al señor Harold Pizarro el 17
del 6 del 2024, ¿Ya? a donde manda a cobrar algunos cheques, ¿ok? Estamos hablando de cheques de distintos montos. Espérame, Hay algunos de Rodrigo. 45 millones incluso. Lagos, el Sí. abogado del consorcio Vayan anotando. bielorruso, para empezar, que iba contra Codelco. Claro, claro. Lagos, estaba hablando de un monto de 45 millones de pesos aproximadamente. ¿Ah? Porque aquí hay varios montos involucrados. Se tardan en realizar toda la vuelta del dinero. Entonces, para que tú te hagas una idea, Lagos le transfiere al señor Harold Pizarro un monto en específico. ¿Ok? Estamos hablando justamente del dueño de esta casa de oro, ¿no? De Harold Pizarro. Bueno. Le manda a cobrar justamente un cheque con dinero en efectivo y se lo entrega el señor Pizarro al señor Migueles. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? El señor Migueles, el lunes 17 del 6 del 2024, esto, vayan anotándolo por favor, ¿Ya? ¿Ya? entrega 45 millones de pesos a Sergio Llaver, Al otro personaje conservador. involucrado también, ¿ok? Exactamente, ya, van siguiendo la pista. Sergio Llaver, el lunes 17 del 6 del 2024, transfiere pero de manera fraccionada, desde el 18 hasta el 28 de julio del 2025, un monto aproximadamente, aquí lo tengo, del fraccionamiento, mira, no tengo aquí la certeza del monto, pero empieza a realizar varias transferencias, ¿A desde quién? el 18 hasta el 28, ¿ok? Lo empieza a transferir a otro personaje, que aquí usted me van a ayudar con el apellido, Yamil Najle. Naxle. Najle. Usted Así se recordará pronuncia, aquí. Najle. Sí, Najle. En Yo no Conti sé- había un no sabía- supermercado al lado de mi la casa verdad que era el nunca aprendí bien supermercado cómo se Najle. pronuncia. Capaz que sepa. Árabe. Ya, perfecto, Najle. Bueno, y ahí le transfiere justamente 27 millones de pesos, el conservador a este señor, ¿ok? Eso ocurre entre el 18 y el 19 del 6 del 2024. Estamos hablando de días consecutivos. Ya. Bueno, le transfiere 27 millones de pesos a una empresa periodística, ¿ok? ¿Ya? Dicen, bueno, a ver, ¿de dónde viene toda esta plata? Bueno, y esa empresa periodística, la empresa periodística El Heraldo, le transfiere 25 millones de pesos, adivinen a quién, ¿A quién? a Gonzalo Migueles. No, vuelta. toda la vuelta. Entonces vuelve el dinero. Oye, y de los que pasaste por ahí, José no sé si María, se explica. Rodrigo hizo todo este paso del dinero, esta ruta del dinero, nombró a Llaver. Llaver tiene asesora del hogar compartida con Vivanco. Nombró a dos Miguel. conservadores de bienes raíces, Chillán y Puente Alto. Claro. Está demostrado en la carpeta de investigación que una de las formas de triangulación del dinero era a través de boletas de honorario que emitía Gonzalo Migueles una vez que estos conservadores recibían los dineros de los Vargas. Pero incluso un paso más atrás, fíjense que en la carpeta de investigación hay una grabación de Harold Pizarro reconociendo que le pagó el lingote de oro a uno de los Vargas. ¿Por qué? Porque tú al final lo que tienes que hacer para lavar dinero, y lo voy a explicar muy burdamente, es hacer tantas transacciones que se pierda en algún momento, en el fondo, ese origen ilícito y al final todo tenga un respaldo de dónde va O sea, viniendo el meter la dinero. plata al sistema, pero si compran oro no la meten al sistema, ¿no? Pero el oro tú lo puedes vender. O sea, pero sí hay oro metido en la investigación. En el caso de Harold Pizarro, con uno de los Vargas, sí. De hecho, esto fue publicado en un reportaje Tele 13 el año pasado y está la grabación donde Harold Pizarro le admite a la fiscalía que él le pagó a Vargas en lingotes de oro. Ahora, a Claro, cambio pero de qué le esos pasó a lingotes esos todavía no lingotes son de oro. asociados. Rodrigo. Claro, esos lingotes todavía no los logran asociar al menos a justamente a la ex ministra Vivanco. Entonces, está esto, pero está todavía en la nebulosa. El problema que tenemos además es que el magistrado ayer le dijo, no vamos a escuchar todos los antecedentes que tiene. Porque lo que intentó hacer la fiscalía le dijo, oiga, con los horarios que nos está estableciendo no voy a alcanzar a entregar todo el material. Duda. Y le dicen acá en el tribunal, miren, no es necesario que entregue todo el material. Claro, abogado del diablo aquí, ¿ah? Eso estoy tratando de hacer porque aquí insisto que necesitamos pruebas contundentes. Por ejemplo, que la plata llega al señor Najle, conservador de Chillanes, ¿no? Sí. Ya, que por lo demás la familia Najle tiene, como digo yo, tiene más plata que pelo en la cabeza. Digamos, ¿para qué se va a meter en una cosa así con el nivel de billete que tiene? No puede ser que diga, oiga, sí, el señor Najle le transfirió a Miguel porque era su asesor contable. Y si le daba boletas a cambio de los montos, pueden decir, aquí está acreditado. Que no se haya hecho en negro, digamos. Cuando yo partí hoy día en la mañana diciendo que muchos se habían bajado de la micro, otros que se bajaron de la micro fueron los dos conservadores. Exacto. Ya.
Los dos conservadores han prestado colaboración con la investigación y lo que hablaba el abogado defensor prestó mucha atención a las palabras que dicen los colegas. Lo que dijo es, una cosa es colaborar con la investigación y otra cosa es vender a la abuelita, creo que dijo una expresión. Sí, a como vender esa. a la abuelita. Hay personas disponibles de vender a la abuelita. Pues La cuestión es, el hecho de la declaración de los otros imputados que tienen un interés no necesariamente me sirve a mí para poder acreditar la participación de otra en la medida que no tenga otros medios probatorios. Es lo que pasó con la carabinera que detuvieron la semana pasada. Mira, si yo estaba en esa audiencia, lo mismo dije, le decía a los chiquillos arriba en la pauta, le decía, hay muchos testimonios, como 3 o 4 testimonios que la complican, pero la familia dice, a ver, ellos pueden decir lo que quieran, pero no hay una prueba, no hay un mensaje. Claro, que decían los testimonios que ella no se deja fotografiar, ella no manda mensaje, ella no hace llamadas, obvio. Entonces no hay una prueba contundente, decía la defensa, para acreditar su participación como líder de los carabineros. En sí mismo la declaración delito. de otra persona puede dar un contexto, por supuesto que lo puede dar. La cuestión es que para yo llegar al delito cohecho, al delito de lavado de activos, yo tengo que recibir ese dinero, yo tengo que lavar esos activos. Que no me ha tienen que llegado acreditar todavía el la delito base. exministra Vivanco. El Está llegando lingote, Miguel. a ver, Claro. y hablemos del lingote de oro, por favor. El lingote de oro, ¿de cuánto era? ¿De una onza, que son 4 millones de pesos? No me manejo, Claudio Valdivia, O no de me un manejo. kilo, que son casi 130 millones de pesos. Entonces, a ver, se está hablando de tantas cosas en términos generales o genéricos que tienen a veces un fin meramente reputacional o efectista en una audiencia que debiese ser muy técnica. Aquí las fotos distraen de lo que realmente es importante. ¿Ella recibió dinero o no recibió dinero? ¿Cómo lo recibió? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y cómo lo lavó? Simple. Claro. Pero fíjate que en la espléndida reconstitución de la ruta del dinero, ¿no es cierto?, que hace Rodrigo, llegamos solo a Migueles. Tipo, No ese- logramos llegar a Ángela Ese Vivanco. es mi Ese es el punto. problema. Ese es el problema. Rodrigo. Exacto. Exactamente. Es que ese es justamente el punto que me comentaban otros abogados, voy a decir abogados de la plaza, esa frase típica, pero hay otros abogados que me dicen justamente eso, que el lavado de activos va a ser muy difícil de comprobar, justamente por la relación incluso que tiene Migueles Claro. con la señora Vivanco. Total, pintado. No necesariamente ella tiene que saber sobre las cuentas. Claro, las cosas no están mezcladas, sus cuentas no están mezcladas tampoco. Aquí la Anita lo decía, probablemente uno de los argumentos va a ser eso. Claro. A lo mejor él se estaba aprovechando de los nexos y el roce social que tenía, porque Él en la misma vendía casa esa habían información. abogados incluso que estaban tramitando. Puede ser, puede ser. Aquí todavía, al menos lo que sabemos hasta ahora, las pruebas. Ayer, por ejemplo, los billetes, la Fiscalía dijo que era una prueba clave, es decir, era una prueba importante para la Fiscalía. ¿Tendrán más pruebas importantes que Claro, amarren Rodrigo. mejor el caso? Mira, y aquí te doy el pase, ¿Ya? Nacho. Claudio, una vez yo escuché, de hecho, que habían fiscales, como el abogado del fiscal Peña, no sé si tú te recuerdas, que le exigía a las policías, tenían 10 puntos. Es decir, que cada causa estuviese amarrado de 10 puntos vitales. Si tenía 9, Firme. no iba. Claro, una si causa tenía 8, firme. no iba. Eso le es. pedía 10. Claro. Exactamente. El filtro. Sí, para yo no ir creo- también a ir con el caso y después algunos fiscales. Yo conozco, yo tengo la mejor. Mira, yo creo que hay que darle más Claro. poder a los fiscales y más recursos para la fiscalía. Eso partamos de la base porque creo que hacen una tremenda pega. El tema, si no tenéis 10 causas, como decía el fiscal Peña, si no tenéis una cosa firme, al final la fiscalía hemos visto otros casos que terminan debilitadas. O sea, Claudio, tiene la defensa como pelearla. Tiene Total. la defensa varios puntos que me parece que hoy día la Fiscalía tiene una pega. Estamos en una etapa muy preliminar, ojo, no un estándar de condena. ¿Podría quedar en prisión preventiva con los datos que hay? Sí, efectivamente, porque hay solo presunciones, establecen un marco general. Y yo creo que la Fiscalía está jugando a temas reputacionales, a un Y marco por la general. presión pública, me Y imagino con la presión también. pública, etcétera. Pero cuestión distinta es llegar a un tribunal de juicio oral en lo penal, donde hay 3 jueces, donde hay un estándar probatorio, donde en el caso Fuentalba, y perdonen que vuelva sobre el punto porque ese fue un caso de lavado de activos tipo, donde en el juicio y en la condena y en la sentencia se establece expresamente la debilidad investigativa para cumplir un mínimo estándar probatorio. ¿Y qué pasa si, a ver, con este punto que te voy a preguntar, Claudio, pero no me retes, Claudio, porque es un punto muy vago, pero ¿qué pasa si podríamos ver en esta formalización o el día de mañana en la defensa que diga el abogado, ¿saben qué? Mi representada se involucró con un malo Claro, eso digo yo. y tiramos al señor Miguel para adelante y la magistrada para afuera. Dato importante, ella no lo ha ido a ver.
si a mí detienen a mi pareja, Él pidió. está en la cárcel, yo voy a ir de primerita a hacer la Ojo, fila hay para un verlo. dato. Es él quien pide no recibir visitas. ¿Estaba malo mi punto o estaba No bueno ella, mi punto? No ella. Segundo, Abogado Valdivia. dice la Fiscalía, yo creo que esta es la tesis que está queriendo instalar, ¿no? Que al ser ella magistrado de la Corte Suprema, al tener los conocimientos en derecho, el modus operandi de ella era el manejo de dinero en efectivo para que no quedara trazabilidad bancaria. Y en la defensa de ella podría decir, ¿saben qué más? Este señor la buscó a la Y- ministra por poder. Y está Claro, se intentando de aprovechó. señalar en el fondo que como ella solo recibía dinero en efectivo de las triangulaciones del señor Miguel, se nos hace mucho más difícil probar en el Estamos fondo. siendo abogados del diablo, interpretando lo que ustedes también en la casa le dan una vuelta, claro. Mi pregunta es, entre los computadores que han incautado y los celulares que han incautado de Vargas, Lagos, Migueles y Vivanco, ¿hay correos electrónicos que acreditan el intercambio de fallos? Primera cuestión. Bueno, por ahora. ¿Hay mensajes sobre eso? Por ejemplo, en los computadores de Vargas, ¿hay borradores del fallo que después firmó la ministra Vivanco? Cuestiones como esa, concretas. Yo tengo otro punto. Fijas, precisas, en que fijan un vínculo entre esas personas. La foto no es suficiente. La foto no es... Pero espérame, es que han incautado, José María, 3 celulares ya a Vivanco. Todos tienen borrado, eliminado el WhatsApp. O sea, el que nada debe, nada teme. Por ahí también uno dice, ¿para qué borras todo? Es que, ojo, también podría decir la Fiscalía, mire, dado a que la Fiscalía ha sido incapaz de mantener la reserva respecto a sus investigaciones durante los últimos 3 años, recordemos que en el caso de Mosilla terminaron saliendo a la luz pública hasta dichos machistas respecto a Evelyn Matei. Uy, ¿verdad? O sea, temas que son absolutamente ajenos a la investigación. Entonces hay muchos abogados que de inmediato le están empezando a pedir a sus clientes, ¿sabe qué más? Borre todo, que no sirve, ojo. Cuando uno pone borre algo en el celular es que se habilita el espacio en el disco duro para reescribirse, pero mientras no se reescriba, esa información sigue ahí. Rodrigo Pérez queda en vivo cuando son las 9:49. También Gabriela Alegría desde el Centro de Justicia.